hay muchos libros. El Canto General de Pablo Neruda, pues es un libro que se lee como una novela también, ¿no? Y sin embargo tiene mucho poder ese libro, tiene muchas enseñanzas. La Montaña Mágica, un libro maravilloso, universal, ¿no? Pues hay muchos libros así, yo ahora no puedo recordar cuántos, pero por ejemplo en la cárcel, fíjate, nosotros leíamos mucho, ¿no? Yo fue una de las cosas que más nos... y recurríamos a muchos procedimientos porque la dificultad no estaba en meter el libro en la cárcel, ¿comprendes? La dificultad está en mantenerlo, porque si era un periódico, ¿comprendes? Tú lo leías y lo rompías o lo quemabas. Pero si era un libro, y más si era un libro de estudio, que necesitabas que estuviera vivo para que otros lo disfrutaran y que fuera... Eso era lo difícil. Entonces, nosotros pedíamos a las familias, cuando le pedíamos tal o cual libro, que buscase una edición que no estuviera el título repetido en cada página. Eso era una cosa especial, ¿comprendes? Claro, porque si no, un guardianazo así lo ven enseguida todo. Y no lo podíamos camuflar de la manera que hacíamos nosotros. Recurríamos a camuflarlo dentro de los libros de la biblioteca. Cogíamos el libro de la biblioteca más parecido al que... y lo desencuadernábamos, poníamos las 100 primeras páginas del libro legal, y en sus primeras páginas iba el sello de la prisión y la firma del capellán, la autorización del capellán, y luego después se metían 100 páginas del libro clandestino y tal, y así hacíamos un sándwich y teníamos pues un centenar de libros allí que estaban de esa manera. Y digo, siempre me acuerdo porque fue el que saqué cuando salí en libertad, La vida de Santa Genoveva de Brabante, y por dentro era el Canto General de Pablo Neruda, ¿no? El recuerdo que tengo más fuertes es el de la solidaridad en la cárcel, ¿no? Porque la solidaridad material incluso, ¿no? Allí era la época del hambre, donde nuestras familias también estaban en una libertad cautelar y no tenían recursos tampoco, y sin embargo el que recibía una tortilla francesa hacía 5 pedacitos para que comieran los 5 compañeros que estaban a su lado, y el que recibía un queso pues igual, en fin, era una cosa, eso sí que era extraordinario, ¿no? Y un recuerdo que no se puede olvidar, ¿no? Fíjate que yo, en la época que he estado, que estuve con la muerte 2 veces, ¿no? Y que di el último abrazo a cientos y cientos de camaradas que iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida, ¿no? Ya no te quedaba ya fuerza para... Como decía una vez Pablo Neruda, me acuerdo que, ahora que decía que no te queda fuerza ni para llorar, ¿no? Que una vez estábamos en Auschwitz, lo que fue un campo de concentración nazi, ¿no? Y estábamos allí en una reunión que había habido por la paz y tal, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando vi yo aquel campo, un campo con los quemaderos humanos, allí todo aquello pues fue tremendo, ¿no? Y recuerdo que no pude evitar las lágrimas. Y entonces Pablo se acercó a mí, que era muy grandón, Pablo Neruda, y me cogió así y dice: Marcos, es increíble que a un hombre que ha sufrido lo que tú, porque hablaba así de lentamente, todavía le queden lágrimas. Pablo fue muy amigo mío, fue una persona que más me ha impresionado porque era pan que andeal, muy humano y muy, aparte de ser un genio, claro. Pues uno de ellos a él. Luego he tenido tanta gente que he conocido y que han sido extraordinarios. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Allende, de Salvador Allende, porque estuve bastante tiempo con él y hicimos muchas campañas de solidaridad juntos y en mítines, y era un tipo también extraordinario, ¿no? Que amaba, un hombre muy vital, amaba mucho la vida, por eso murió en La Moneda. Advertí muchísimo, porque fuimos muy amigos. Él y de María Teresa León, que era su mujer, que era una mujer extraordinaria. Lo que pasa es que la luz que defendía Rafael era tan fuerte que dejaba a María Teresa en la penumbra. Pero María Teresa era una mujer excepcional. ¿No has leído Memoria de la melancolía? Pues búscala, yo si la tuviera te la daba, pero no la tengo, porque la Memoria de la melancolía es una obra de ella que es maravillosa, ¿no? Y eso que ya la pobre, ella murió ya con el Alzheimer, ¿no? Cuando regresó del exilio, ya volvía sin reconocer a los demás ni reconocerse a sí misma, ¿comprendes? Pero tenía cosas, yo me acuerdo que un día hablando con ella, pues estaba perdida, porque ya no se enteraba ya de nada y tal, y sin embargo me cogió la mano de pronto y me dijo: ¿recibiste aquel jersey que te mandé?
Y es verdad que me había hecho un guerrilla y me lo mandó a la cárcel. Y en miedo de aquellas pérdidas que ya no conocía las luces indicadoras, tenía que ir a tienta pues sin embargo, pues acordaba de aquel detalle. Ahora que decíamos de Rafael y María Teresa León, sí. Me acuerdo que una vez nos decía, en un papel de fumar, me mandaron ellos ese papel de fumar enrollado, pero dentro de un tubo de pasta, además, ¿no? Con un papel impermeable y tal, dentro de un tubo de pasta. Y me decían, recuerda, cuéntanos algo de tu vida. Y yo les mandé en un papel de fumar también, le dije un poemita de nada que decía, mi vida os la puedo contar en 2 palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Miguel Hernández, estuve con él en la cárcel. Estuve con él en el puerto, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, un convento que hay aquí, no me acuerdo. Y luego estuvo en Ocaña también, estuvimos juntos. Y para mí que era no solo el poeta más extraordinario que ha habido, sino su calidad humana, porque, ¿qué te iba a decir? Alberti, por ejemplo, escribió hermosísimos poemas, ¿no? Pero lo hacía desde la residencia de estudiantes. No quiero decir que yo quisiera que yo lo hiciera en la trinchera, pero Miguel, que podía haber hecho lo mismo y que podía haber viajado y haber sido, pues no, él no aceptó eso. Él fue lira y fusil, como dice en su libro. Él fue un hombre que estuvo en la trinchera combatiendo con los demás y en las vaguadas, mientras silbaban las balas por encima de su cabeza, escribía y tal, y por eso para mí ha sido el más querido, ¿no? Y el más, bueno, para todos, para Neruda decía que Miguel era el fuego azul de la poesía. Pues sí, hay gente, por ejemplo, un chico joven ahora, bueno, relativamente, Luis García Montero es un gran escritor y chico de izquierdas y transmite mucho, ¿no? Almudena Grandes también.